Gilberto, antes de irte déjame el portátil, que lo voy a necesitar, te lo devuelvo después en casa. Vale, pero crea una carpeta nueva. No lo metas con mis cosas que después me lío. Que sí, tranquilo. ¿No vas para clase? Ahora, primero voy al baño. ¿Eres por una sargento? Huele calidad. Estaba bueno, pero dentro de poco me va a llegar un material de primera. Pues guárdame un poco. Eso está hecho, brother. 5 euritos entonces. Claro, precio enrollado para ti. Gracias, hermano. Ah. Lo primero que ha de hacer el autor a la hora de contar una historia es determinar quién es el narrador, y de la elección del narrador depende del punto de vista narrativo, que no es otra cosa que la voz que cuenta los hechos. No debe confundirse el narrador con... ¿Qué te pasa? Parece que estás dormido. Que anoche me acosté tarde. ¿Otra vez? Llevas un par de días igual. Que ve una serie. Está guapa. Pero es que te noto platanado. Es ya pesada, no seas plata. El narrador cuenta los hechos desde dentro porque ha participado en ellos. Estamos ante un narrador interno. ¿Qué querías contarme? He estado con tu hermano hoy. Lo he notado un poco raro. Tenía los ojos rojos. Yo creo que ha estado fumando. Este chico es tonto, está perdiendo la cabeza. Yo sé que en casa las cosas no están bien, pero no es excusa para meterse en esto. Tenemos que hacer algo. ¿Qué pasó, chica? Y hablando de mi hermano. No te lo quería contar, pero ya que dudabas, lo he visto fumar con un par de ellos más. Me lo imaginaba. Hermano, ya tengo el material ese que te hablaba, pero esto vale mucho más caro. Pero bro, no tengo dinero aquí. Nada, tranquilo, yo te lo fío. Gracias, tío. Mañana hace falta. ¿Qué haces? Gilberto está flipando. ¿Qué hacen aquí? Cádense de aquí, chiquillas, largo. ¿Por qué tú lo digas? ¿De qué va? ¿De qué voy? De calle, ¿no me ves? Tranquilito, relájate. Me da la gana, chiquillas. Relájate. No, tampoco sin faltar. ¿Qué quieres? ¿Un tortazo? Ya no voy a comprar más esa basura que vende. Manda esa mujer de aquí. ¿Qué haces? ¿Tú no vas a cambiar nunca? Andar con este tío no te llevará a nada. Yo te prometo que no voy a fumar más. A mí no me tienes que prometer nada, es por tu bien. De cualquier forma, no voy a fumar más. Yo sé que tengo que cambiar. Mire, perdona, ¿puedo decirte algo? Sí, claro. Ten cuidado, no te metas en eso. Te lo digo por experiencia. Vale.